Niña visita a su abuelo. Lo que le cuenta a su madre policía deja a todos en lágrimas. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las polvorientas ventanas de la casa suburbana de Frank Miller. A sus 72 años, el mecánico jubilado se movía con deliberada lentitud mientras alisaba la descolorida colcha en la cama de invitados. Sus manos desgastadas, marcadas por décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras alisaba arrugas que solo él podía ver. «Son solo 2 días», murmuró para sí mismo, mirando alrededor de la pequeña habitación. 2 días, y luego todo vuelve a la normalidad. La llamada telefónica de Sarah había llegado ayer, inesperada y breve. La voz de su hija había sido profesional, casi distante, mientras explicaba la situación. Necesitaba a alguien que cuidara a Emily durante el fin de semana, mientras cubría un turno de emergencia. No había otras opciones. Frank no había visto a su nieta en casi 8 meses. Apenas conocía a la niña de 6 años, habiéndola visto solo un puñado de veces en incómodas reuniones familiares donde Sarah mantenía sus interacciones al mínimo. ¿Qué les gustaba a las niñas pequeñas hoy en día? ¿Qué le diría? El timbre sonó, sacándolo de sus pensamientos. Frank respiró profundamente, se alisó la descolorida camisa de franela y se dirigió hacia las crujientes escaleras. Cuando abrió la puerta, Sarah estaba allí con su uniforme de policía, de espaldas rectas y seria. A su lado, parcialmente escondida detrás de las piernas de su madre, estaba Emily, pequeña, con ojos curiosos que parecían captarlo todo de una vez. «Gracias por hacer esto», dijo Sarah sin calidez en su voz. «Su mochila tiene todo lo que necesita. Anoté su horario y lo que le gusta comer». Frank asintió, aceptando la mochila rosada. «Estaremos bien», dijo, aunque no estaba convencido. Sarah se arrodilló y le dio a Emily un abrazo rápido. «Pórtate bien con el abuelo Frank, ¿de acuerdo? Volveré el domingo, por la noche». La niña asintió solemnemente. Y luego Sarah se fue, su patrulla alejándose de la acera sin mirar atrás. Frank y Emily permanecieron en un silencio incómodo en la entrada. El abuelo se aclaró la garganta. «¿Tienes hambre? Podría hacer un sándwich». Emily negó con la cabeza, sus ojos vagando por la sala de estar, observando las fotografías descoloridas y los muebles desgastados. «Tu casa parece triste», dijo finalmente. Frank parpadeó, sorprendido por su franqueza. «Bueno, es vieja, como yo». «Viejo no tiene que significar triste», respondió Emily, moviéndose hacia un estante de sabo. «Fotografías. ¿Quién es esta señora en todas estas fotos?» Frank sintió una familiar opresión en el pecho. «Esa era tu abuela. Se fue hace mucho tiempo». Emily asintió como si comprendiera perfectamente. «Mi papá también se fue, pero mamá dice que es diferente». Frank se quedó helado. Sarah se había divorciado del padre de Emily hace años, pero nunca había escuchado los detalles. No sabía qué decir, así que cambió de tema. «Déjame mostrarte dónde vas a dormir». Mientras subían las escaleras, Frank notó que Emily lo observaba con esos ojos atentos. «Abuelo», dijo de repente, «¿por qué tienes tantas fotos pero ninguna con mi mamá sonriendo?» La pregunta golpeó como un golpe físico. Frank se detuvo en las escaleras, una mano agarrando la barandilla. «Supongo que nunca la capté en el momento adecuado», dijo finalmente. Lo que Frank no pudo decir fue cómo esas palabras revelaban la verdad. De su fracaso, décadas de momentos perdidos, emociones no expresadas y amor guardado en lugar de compartido. Y en ese momento, ninguno de ellos podría haber imaginado cómo las próximas 48 horas lo cambiarían todo. Emily estaba sentada en la mesa de la cocina de Frank, balanceando sus piernas mientras observaba a su abuelo luchar con los preparativos de la cena. Había logrado quemar el sándwich de queso a la plancha, dejando el pan carbonizado mientras el queso permanecía sin derretir. El rostro del anciano se sonrojó de vergüenza, mientras raspaba el fallido intento y lo tiraba a
La basura. Lo siento, murmuró Frank. Ha pasado un tiempo desde que cociné para alguien más que para mí mismo. Está bien, respondió Emily, su voz gentil de una manera que parecía demasiado madura para sus 6 años. Mamá quema la comida todo el tiempo. Ella dice que le añade sabor. Frank Sessen rió a pesar de sí mismo. ¿Tu mamá dijo eso? La idea de que su severa y perfeccionista hija hiciera tal broma parecía imposible. No, admitió Emily con una pequeña sonrisa. Pero eso es lo que le digo para hacerla sentir mejor. Frank hizo una pausa, estudiando a su nieta. Había algo desarmante en su honestidad, una cualidad que lo tomó desprevenido. Abrió el refrigerador nuevamente, examinando su escaso contenido. ¿Qué tal cereal para la cena?, sugirió, sacando un cartón de leche medio vacío. El desayuno para la cena es el mejor tipo de cena, declaró Emily, animándose repentinamente. Mientras comían su improvisada comida, Frank notó que los ojos de Emily continuamente se desviaban hacia las fotografías en la pared. Una en particular parecía captar su atención. Una imagen descolorida de un Frank mucho más joven parado junto a un viejo Chevy, con herramientas en mano. ¿Siempre? ¿Fuiste un arreglador de coches?, preguntó Emily entre cucharadas de cereal. Un mecánico, corrigió Frank suavemente. Durante 43 años. Comencé cuando era apenas un adolescente. ¿Le enseñaste a mamá a arreglar cosas también? La cuchara de Frank se congeló a mitad de camino hacia su boca. Yo lo intenté. No estaba muy interesada. Eso es gracioso, dijo Emily inclinando su cabeza. Mamá arregla todo en nuestra casa. Dice que no necesita llamar a reparadores porque sabe cómo funcionan las cosas. La revelación cayó como un regalo inesperado. Frank nunca había sabido que Sarah había aprendido alguna de sus habilidades. Ella siempre había parecido decidida a construir una vida completamente separada de la suya. Después de la cena, Emily pidió explorar la casa. Frank la siguió de habitación en habitación, observando cómo examinaba su desordenada estantería y la colección de viejos discos de vinilo que no había tocado en años. Cuando llegaron al armario del pasillo, Emily señaló una pequeña escalera de madera escondida detrás de abrigos de invierno. ¿A dónde lleva eso? Al ático, respondió Frank. No hay nada allí arriba más que polvo y viejos recuerdos. ¿Podemos mirar? Los ojos de Emily brillaron con curiosidad. Me encantan las cosas viejas. Tienen las mejores historias. Frank dudó. El ático contenía cajas de cosas de la infancia de Sarah que había preservado, pero nunca le había mostrado. Objetos que representaban un pasado que su hija parecía decidida a olvidar. Por favor, insistió Emily. Prometo tener cuidado. Algo en su expresión sincera rompió su resistencia. Está bien, pero mantente cerca de mí. Las tablas del suelo son viejas. El ático estaba tenuemente iluminado, con la luz de la tarde filtrándose a través de una pequeña ventana circular. Frank tiró de la cadena de una bombilla desnuda, iluminando pilas de cajas de cartón y muebles olvidados cubiertos con sábanas. Emily se movió lentamente por el espacio, tratándolo con una reverencia inesperada. Su pequeña mano se extendió para tocar un baúl cubierto de polvo. ¿Qué hay aquí?, preguntó. Frank se arrodilló a su lado, quitando décadas de polvo para revelar las iniciales SM talladas en la madera. Estas eran las cosas de tu madre cuando tenía más o menos tu edad. Los ojos de Emily se agrandaron. ¿Podemos abrirlo? El corazón de Frank se aceleró mientras consideraba la petición. Esas cajas contenían una versión de Sarah que ya no existía. Una niña que alguna vez lo miró con admiración en lugar de decepción. Una hija que aún no había aprendido a guardar sus sentimientos dentro, tal como él siempre había hecho. ¿Abuelo?, insistió Emily. Frank respiró profundamente y abrió el cerrojo del baúl. Veamos qué encontramos, dijo, abriendo la tapa para revelar los fragmentos preservados de una relación rota hace mucho tiempo. Las bisagras del baúl crujieron en protesta mientras Frank levantaba la tapa, liberando el aroma de naftalina y recuerdos desvanecidos. Emily se inclinó ansiosamente hacia adelante,
sus pequeñas manos flotando sobre el contenido como si temiera que pudieran desaparecer si los tocaba demasiado rápido. «Estas son las cosas de mamá», susurró, con los ojos abiertos de asombro. Frank asintió, levantando cuidadosamente una pila de papeles amarillentos. «Los informes escolares de tu madre». Siempre estaba en la cima de su clase. Emily examinó una boleta de calificaciones con perfectas filas de A. «Mamá nunca me muestra sus cosas viejas de la escuela. Dice que mirar hacia atrás te frena». Frank sintió una punzada familiar en el pecho. Eso sonaba exactamente como la Sara que conocía, siempre avanzando, nunca deteniéndose a reflexionar. «¿Qué es esto?». Emily sacó un pequeño y gastado oso de peluche con un ojo faltante y relleno asomándose por una costura. La garganta de Frank se tensó. «El señor Vince, tu madre lo llevaba a todas partes hasta que tuvo 8 años. ¿Mamá tenía un oso de peluche?». Emily se rió, claramente encantada por esta revelación. «Ella no me deja tener animales de peluche en mi habitación. Dice que acumulan polvo». Cada objeto que descubrían revelaba otra pieza de Sara, que Emily nunca había conocido. Una niña que coleccionaba rocas coloridas, que escribía poemas sobre mariposas, que una vez soñó con convertirse en artista en lugar de oficial de policía. En el fondo del baúl, Emily descubrió una pila de papel de construcción atado con hilo descolorido. «¿Qué es este libro?». Frank lo tomó con cuidado, dándole la vuelta en sus manos. «Tu madre hizo esto en 2º grado. Todo sobre mi familia. Su proyecto de clase». Juntos, pasaron las páginas de las ilustraciones infantiles. Figuras de palitos etiquetadas como mamá y papá. Una casa con una chimenea torcida. Una niña pequeña con una sonrisa que se extendía más allá de los límites de su cara. Emily señaló un dibujo de una figura alta de azul. «¿Eres tú?». Frank asintió, incapaz de hablar mientras miraba la tosca ilustración. Debajo, con una escritura temblorosa, Sara había escrito: «Mi papá arregla coches y arregla mis juguetes y hace los mejores panqueques». «¿Haces panqueques?». Emily lo miró con escepticismo. «Solía hacerlos», admitió Frank. «Todos los domingos por la mañana». Emily volteó la página para encontrar un dibujo de una niña pequeña, claramente Sara, parada junto a un banco de trabajo, sosteniendo herramientas. La leyenda decía: «Cuando sea grande, quiero arreglar cosas como mi papá». Las manos de Frank temblaron ligeramente. Nunca había visto este libro antes. Sara debió haberlo hecho en la escuela, llevarlo a casa y guardarlo antes de que él tuviera la oportunidad de verlo. «Abuelo». La voz de Emily lo sacó de sus pensamientos. «¿Estás llorando?». Frank rápidamente se limpió los ojos. «Solo es polvo de estas viejas cajas». Emily no parecía convencida. «¿Por qué tú y mamá dejaron de hacer panqueques juntos?». La inocente pregunta llevaba el peso de décadas de 1900. Silencio y malentendidos. Frank cerró cuidadosamente el libro, tratando de encontrar las palabras correctas. «A veces, las personas olvidan las cosas que solían hacerlas felices», dijo finalmente. «Se ocupan, crecen». «Eso es tonto», declaró Emily con la certeza de un niño. «Crecer no significa que tengas que dejar de hacer las cosas que amas». Frank sonrió tristemente. «Tienes razón, pero a veces toma mucho tiempo recordar eso». Emily sacó otro objeto del baúl. Un pequeño frasco hecho de vidrio de colores, en forma de corazón. «Esto es bonito», dijo, girándolo para captar la luz. Frank se congeló al verlo. «¿Dónde encontraste eso?». «En el fondo», dijo Emily estudiando el frasco con curiosidad. «¿Qué es?». Frank tomó suavemente el frasco en forma de corazón de sus manos, los recuerdos inundándolo como una marea. Era un regalo, para el 10º cumpleaños de tu madre. «¿Para qué? ¿Sirve?», preguntó Emily. Antes de que Frank pudiera responder, escucharon el teléfono sonando abajo. El hechizo del ático se rompió. «Podría ser tu madre», dijo Frank, colocando cuidadosamente el corazón de vidrio de vuelta en el baúl. «Deberíamos bajar».
Mientras descendían las escaleras del ático, Frank no podía quitarse de la mente la imagen de ese olvidado frasco en forma de corazón, o la dolorosa ironía de su propósito, un contenedor destinado a guardar cosas preciosas, enterrado y olvidado en un baúl polvoriento, igual que su propio corazón. La llamada telefónica fue breve. Sara, verificando, su voz seca y profesional. Hizo preguntas prácticas sobre la cena y la hora de acostarse de Emily, pero no preguntó cómo iban las cosas de otra manera. Frank le pasó el teléfono a Emily, observando cómo la animada charla de su nieta se reducía a respuestas de una sola palabra bajo el interrogatorio de su madre. Sí, mamá. No, mamá. Lo sé, mamá. Después de que la llamada terminó, Emily permaneció silenciosa en el pasillo. La alegre curiosidad que había iluminado su rostro en el ático ahora se había apagado. ¿Tu mamá asegurándose de que todo esté bien?, preguntó Frank, tratando de recapturar su conexión anterior. Emily asintió. Quería saber si estaba siguiendo todas las reglas. Dudó y luego preguntó, «Abuelo, ¿por qué a mamá no le gusta venir a tu casa?» Frank sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. «¿Qué te hace pensar eso?» Pone una cara extraña cuando habla de ti, como cuando come limones. Emily demostró, arrugando su cara en una mueca exagerada que habría sido cómica en otras circunstancias. Frank logró una débil sonrisa. Los adultos son complicados, Emily. Eso es lo que todos dicen cuando no quieren explicar las cosas. Suspiró Emily con el cansancio de alguien que había escuchado esa excusa demasiadas veces. Antes de que Frank pudiera responder, Emily sacó de su mochila un pequeño robot de juguete con un brazo separado. ¿Puedes arreglar esto? Mamá dijo que eres bueno arreglando cosas rotas. Frank se sorprendió. ¿Sariu había dicho eso? Puedo intentarlo, ofreció, agradecido por la distracción. Llevó a Emily al garaje, encendiendo luces que iluminaron un banco de trabajo meticulosamente organizado con herramientas. A diferencia del resto de la casa, este espacio estaba impecable, cada herramienta colgada en su lugar designado, el suelo barrido y limpio. ¡Wow! Emily respiró observando el taller. Parece un hospital para máquinas. Frank se rió. Supongo que lo es, de cierta manera. Despejó un espacio en el banco y dio palmaditas a un taburete junto al suyo. Siéntate, asistente. Emily subió, ansiosamente, observando mientras Frank examinaba el robot de juguete. ¿Qué le pasó a nuestro paciente?, preguntó, girando el juguete en sus manos. Tommy Jenkins en la escuela intentó hacerle dar una voltereta, explicó Emily solemnemente. Dijo que los robots deberían poder hacer trucos como en 1900. Las películas. Ah, expectativas poco realistas, asintió Frank sabiamente. La caída de muchas buenas máquinas. Mientras trabajaba, seleccionando un pequeño destornillador y abriendo cuidadosamente la articulación del hombro del juguete, Frank se encontró relajándose. Aquí, en su elemento, la incomodidad que había plagado sus interacciones se desvanecía. ¿Puedes sostener esta parte firmemente?, preguntó, guiando las pequeñas manos de Emily para sostener el robot mientras alineaba los componentes rotos. Emily se inclinó atentamente, su rostro una máscara de concentración. ¿Así? Perfecto, afirmó Frank. Tienes manos firmes, buenas manos de mecánico. ¿De verdad? El orgullo floreció en sus rasgos. Absolutamente. Las herramientas más importantes que tiene un mecánico están aquí. Frank movió sus dedos dejando pequeñas manchas de aceite en el banco de trabajo. No las llaves o destornilladores. Emily estudió las manos de su abuelo. Grandes, desgastadas, con venas pronunciadas y manchas de edad, pero moviéndose con sorprendente gracia y precisión mientras manipulaban las pequeñas partes del juguete. Tus manos parecen tener historias en ellas, observó, trazando un dedo a lo largo de una prominente cicatriz que cruzaba sus nudillos. Frank hizo una pausa, momentáneamente sorprendido por la perspicacia de su comentario. Las tienen, dijo en voz baja. 43 años arreglando cosas deja su marca. ¿Te lastimaste mucho?, preguntó Emily, señalando la cicatriz.
Frank sonrió con melancolía. A veces. Esa vino de reconstruir un motor para una madre soltera que no podía permitirse un coche nuevo. Valió la pena, sin embargo. Ella necesitaba ese vehículo para ir al trabajo. ¿También arreglabas los juguetes de mamá?, preguntó Emily mientras Frank volvía a colocar el brazo del robot con movimientos cuidadosos. La pregunta desencadenó un recuerdo. Sara, a los 7 años, con lágrimas corriendo por su rostro mientras aferraba una caja de música rota, un regalo de su madre antes de que falleciera. Cómo sus torpes intentos de consolarla habían fallado, pero sus manos habían sabido qué hacer, trabajando durante toda la noche para restaurar el delicado mecanismo. A veces, respondió Frank, su voz áspera con emoción, cuando me dejaba. Mamá arregla mis juguetes ella misma, dijo Emily. Nunca pide ayuda. Frank asintió, comprendiendo completamente. Sara siempre había sido ferozmente independiente, especialmente después de que murió su madre. Pedir ayuda significaba admitir vulnerabilidad, algo que tanto él como su hija habían pasado toda una vida evitando. Ya está, dijo Frank, probando el brazo recién colocado del robot. Como nuevo. Emily tomó el juguete, haciéndolo agitar sus brazos triunfalmente. Miró a su abuelo con ojos brillantes. «Realmente puedes arreglar cualquier cosa, ¿verdad, abuelo?» Frank sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con su edad. «No todo, Emily», dijo suavemente. «Algunas cosas permanecen rotas porque no sabemos cómo repararlas, o porque tenemos miedo de intentarlo». La niña inclinó la cabeza, considerando sus palabras con una seriedad que parecía más allá de sus años. «Tal vez solo necesitas las herramientas correctas», sugirió. Frank miró sus manos manchadas de aceite, luego el rostro esperanzado de su nieta, y se preguntó si quizás ella tenía razón. La noche se asentó sobre la casa de Frank como una manta familiar. Después de la sesión de reparación del robot, Frank había logrado preparar una cena sencilla de macarrones con queso de caja, ligeramente sobrecocidos, pero comestibles. Emily los había comido sin quejarse, incluso pidiendo repetir, lo que llenó a Frank con un sentido de logro desproporcionado. Ahora venía la parte que había estado temiendo, la hora de dormir. La rutina que los padres navegan diariamente se sentía como un territorio inexplorado. Para él, las instrucciones escritas de Sara eran clínicas y precisas. Hora de acostarse 8:00 p.m. Debe cepillarse los dientes durante 2 minutos completos. No bocadillos azucarados después de las 7:00 p.m. Solo un vaso de agua. Es hora de prepararse para la cama, anunció Frank tratando de sonar autoritario. Emily levantó la mirada del robot con el que había estado jugando en la sala de estar. ¿Tengo que hacerlo? Instrucciones de tu madre, dijo Frank, levantando la nota de Sara como si llevara el peso de la ley. Emily suspiró dramáticamente, pero recogió su mochila y se dirigió arriba. Frank la siguió, permaneciendo torpemente en el pasillo mientras ella se cambiaba a un pijama decorado con planetas y estrellas. «Mamá siempre revisa debajo de la cama para ver si hay monstruos», le informó Emily mientras salía del baño, con los dientes cepillados. Frank levantó una ceja. «¿Sara? ¿Hace eso?» Emily se rió. «No, pero pensé que tal vez tú lo harías». A pesar de sí mismo, Frank sonrió e hizo una demostración de revisar debajo de la cama de invitados. No hay monstruos, ni siquiera conejitos de polvo. Emily se metió en la cama, tirando de la descolorida colcha hasta su barbilla. La habitación cayó en un silencio incómodo, mientras Frank permanecía allí, sin saber qué hacer a continuación. «Mamá me lee un cuento», dijo Emily, su voz pequeña en la habitación silenciosa. Frank miró alrededor, dándose cuenta de que no tenía libros infantiles en la casa. «No creo que tenga libros de cuentos». «Está bien», dijo Emily. «Puedes contarme una historia en su lugar, una real». Frank dudó. «¿Qué tipo de historia real?» «Sobre mamá cuando era pequeña, como yo». Frank se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, el marco crujiendo bajo su peso. Pensó por un momento, tamizando a través de recuerdos largamente intactos.
Cuando tu madre tenía más o menos tu edad, comenzó lentamente, le temía a las tormentas eléctricas. Los ojos de Emily se agrandaron. ¿Mamá le tiene miedo a las tormentas? Pero ella no le tiene miedo a nada. Todos le temen a algo, dijo Frank, suavemente. En aquel entonces, cuando el trueno retumbaba, ella se escondía bajo sus mantas. ¿Qué hiciste?, preguntó Emily, inclinándose ansiosamente. La mente de Frank viajó 30 años atrás, a noches cuando los relámpagos iluminaban el rostro asustado de su hija. Le enseñé a contar entre el relámpago y el trueno. Cuantos más segundos entre ellos, más lejos estaba la tormenta. ¿Funcionó? Frank sonrió ante el recuerdo. No siempre. En las peores noches nos sentábamos junto a la ventana, y le decía que el trueno era solo el sonido de los ángeles moviendo muebles. Emily se rió. Eso es tonto. A ella también le hacía reír. La voz de Frank se suavizó. A veces eso es todo lo que necesitas. Algo que te haga sonreír cuando tienes miedo. Emily estudió el rostro de su abuelo en la tenue luz. ¿Tú y mamá todavía cuentan truenos juntos? La inocente pregunta cayó como un peso físico sobre el pecho de Frank. No, dijo en voz baja. No desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no? Frank miró sus manos, desgastadas y envejecidas. A veces, Emily, las personas se distancian en lugar de crecer juntas, incluso la familia. Emily estuvo callada por un momento, digiriendo esto. Luego, extendió la mano y colocó su pequeña mano sobre la desgastada de él. Creo que la extrañas, dijo simplemente. Frank sintió que algo se quebraba dentro de él, una pequeña fisura en el muro que había construido alrededor de su corazón años atrás. Lo hago, susurró, cada día. Emily apretó su mano, Tal vez deberías decírselo. Frank logró una triste sonrisa. No es tan simple, pequeña. ¿Por qué no?, insistió Emily. Solo dices las palabras. De la boca de los bebés, pensó Frank. Si solo la curación de relaciones rotas fuera tan fácil como arreglar juguetes rotos. Ahora a dormir, dijo, arropando suavemente la manta alrededor de sus hombros. Mañana es otro día. Mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, Frank se preguntó si Emily podría posiblemente entender cómo esas simples palabras, la extrañas, habían nombrado el dolor que había llevado silenciosamente durante años. Frank despertó temprano, la luz del sol entrando a través de las cortinas que había olvidado cerrar la noche anterior. Por un momento, permaneció inmóvil, escuchando los sonidos poco familiares de otra persona en su casa, el suave andar de pequeños pies, el crujido de las tablas del suelo que normalmente solo gemían bajo su peso. Emily ya estaba despierta. La encontró en la sala, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada por los álbumes de fotos que había sacado de su estantería. Levantó la mirada cuando él entró, su expresión solemne. «Buenos días», dijo Frank, repentinamente consciente de su pijama arrugado y pelo sin peinar. «Te levantaste temprano. Mamá dice que tengo un despertador interno que nunca presiona la función de repetición», respondió Emily, volviendo a los álbumes. «¿Por qué no tienes fotos de mamá sonriendo? Nunca sonreía cuando era grande». Frank suspiró bajándose a su sillón. «Tu madre sonreía mucho cuando era joven», dijo cuidadosamente. «Pero en algún momento del camino ella cambió». «¿Después de que la abuela murió?», preguntó Emily, señalando una fotografía de la difunta esposa de Frank. El aliento de Frank se quedó atrapado en su garganta. «¿Cómo sabías?» «¿Eso?», Emily se encogió de hombros. «Mamá me dijo que la abuela se fue al cielo cuando mamá era pequeña. Dijo que por eso siempre estabas tan triste». La simplicidad de la explicación golpeó a Frank como un golpe físico. ¿Así es como Sara lo veía? Que su dolor lo había consumido tan completamente que no había tenido nada más para darle a su hija. Antes de que pudiera formular una respuesta, el teléfono sonó. Frank contestó, agradecido por la interrupción. «Papá». La voz de Sara llegó, tensa y apresurada. «Ha habido un cambio de planes. Recogeré a Emily hoy en lugar de mañana.
Mi turno. Rotó. ¿Hoy? Frank no pudo evitar que la decepción se notara en su voz. Pero apenas estábamos empezando a... Estaré allí alrededor de las 4, interrumpió Sara. ¿Puedes tener la lista? Por supuesto, dijo Frank automáticamente. Pero Sara, tengo que irme, gracias. La línea se cortó. Frank miró fijamente el auricular en su mano, sintiendo que la breve conexión que había establecido con su nieta ya comenzaba a desvanecerse. Un día. Habían tenido solo un día, y ahora Sara venía a reclamar a su hija, a retirarse de nuevo a su vida separada donde Frank existía solo como una necesidad ocasional, nunca como familia. ¿Era mamá?, preguntó Emily mirando desde los álbumes de fotos. Frank asintió, reemplazando el auricular. «Viene a recogerte esta tarde». Oh, la cara de Emily decayó. Pero no terminamos de explorar el ático, y no me mostraste cómo hacer panqueques como solías hacer. Para mamá. La decepción en su voz reflejaba el sentimiento hueco en el pecho de Frank. Lo siento, Emily. Quizás la próxima vez. ¿Habrá una próxima vez?, preguntó ella con la brutal honestidad de un niño. Frank no tenía una respuesta. Las visitas de Sara eran raras y siempre precipitadas por necesidad, nunca por elección. Eso espero, dijo finalmente, sintiendo que las palabras eran inadecuadas incluso mientras las pronunciaba. Emily cerró el álbum de fotos que había estado examinando y se puso de pie. «Entonces mejor aprovechamos al máximo el día de hoy», declaró con súbita determinación. «Podemos hacer esos panqueques para el desayuno, y luego quizás arreglar algo más. Me gusta verte arreglar cosas». Frank sintió que una sonrisa tiraba de las comisuras de su boca, a pesar del peso en su corazón. «Panqueques serán», acordó. «Y luego veremos qué más necesita hacer. Arreglado por aquí». Mientras seguía a Emily a la cocina, Frank captó su reflejo en el espejo del pasillo, un anciano con ojos cansados y hombros caídos. A su lado estaba Emily, pequeña y brillante con posibilidades. En la cruda luz de la mañana, el contraste entre ellos no podría haber sido más claro. Una vida apenas comenzando, llena de promesas y potencial. Otra disminuyendo, marcada por arrepentimientos y oportunidades perdidas. Sin embargo, de alguna manera, en el espacio entre ellos, algo nuevo estaba echando raíces, una frágil conexión que desafiaba el silencio de años. La pregunta era si podría sobrevivir al regreso de Sara. La cocina se llenó con el cálido aroma de mantequilla y vainilla, mientras Frank mezclaba la masa de panqueques, sus movimientos lentos pero precisos. Emily estaba parada en una silla junto a él, observando atentamente cómo añadía una pizca de canela a la mezcla. «El ingrediente secreto», susurró en tono conspirativo. «Mamá nunca hace panqueques», observó Emily. «Dice que la comida del desayuno debe ser rápida y nutritiva». Frank sonrió melancólicamente. «Tu madre siempre fue práctica, incluso de niña, pero los panqueques dominicales eran nuestra tradición durante muchos años». «¿Qué pasó con la tradición?», preguntó Emily, pasando su dedo por el borde del tazón para probar la masa. Frank hizo una pausa, espátula suspendida sobre la plancha. ¿Cómo podría explicar la erosión gradual de los rituales familiares después de la muerte de su esposa? ¿Cómo el dolor lo había vaciado, dejándolo presente en cuerpo, pero ausente en espíritu, durante los años formativos de Sara? «A veces las tradiciones se pierden», dijo finalmente, vertiendo masa sobre la superficie caliente donde crepitaba y burbujeaba. «Pero pueden ser encontradas de nuevo». Emily pareció considerar esto mientras observaba los panqueques cocinarse. ¿Como un tesoro enterrado? Exactamente como un tesoro enterrado. Frank volteó un panqueque perfectamente dorado. «Solo tienes que recordar dónde lo enterraste». Comieron en la pequeña mesa de la cocina, el sirope de arce creando charcos pegajosos en sus platos. Frank observó mientras Emily daba su primer bocado, sus ojos abriéndose con deleite. «Estos son los mejores panqueques del universo», declaró con sirope goteando por su barbilla. El orgullo se hinchó en el pecho de Frank.
Un sentimiento tan extraño que casi no lo reconoció. Tu madre solía decir lo mismo, dijo suavemente. Emily hizo una pausa, tenedor a medio camino hacia su boca. ¿En serio? Frank asintió, su mente regresando a domingos por la mañana décadas atrás. Sara con coletas, su cara pegajosa con sirope, suplicando, «Solo uno más, papi, por favor». Comía hasta que no podía moverse. Frank se rió. Luego se acostaba en el sofá quejándose de que nunca comería de nuevo, hasta la hora de la cena. Emily se rió, claramente encantada por este vistazo de su madre como niña. Mamá nunca come demasiado de nada ahora. Dice que la moderación es importante. La observación golpeó a Frank con una fuerza inesperada. ¿Cuándo se había transformado su hija de aquella niña llena de alegría en la rígida y controlada mujer que ahora usaba un uniforme de policía como armadura? Después del desayuno, se movieron a la sala donde Frank se encontró, contándole a Emily más historias sobre la infancia de Sara. La vez que intentó arreglar la tostadora y casi causó un incendio. Cómo una vez organizó un desfile de mascotas en el vecindario. El Halloween que insistió en disfrazarse de carburador porque las princesas son aburridas. Emily absorbía estos relatos con atención fascinada, ocasionalmente sacudiendo su cabeza con incredulidad. «Eso no suena como mi mamá en absoluto», dijo más de una vez. Frank sintió una creciente inquietud mientras el reloj avanzaba hacia las 4. Estas historias eran como abrir una cápsula del tiempo, polvorienta, preservando una versión de Sara que quizás ya no existía, o peor, una que la propia Sara había enterrado deliberadamente. «Abuelo», dijo Emily de repente, mirando hacia arriba desde el robot con el que había estado jugando, «¿tú y mamá están enojados el uno con el otro?» Lo directo de la Shinoinu. Pregunta tomó a Frank desprevenido. «¿Qué te hace preguntar eso?» «Te ves triste cuando hablas de ella», observó Emily. «Y ella pone cara de limón cuando habla de ti, pero ambos sonríen cuando cuentan historias de antes». La garganta de Frank se tensó. ¿Cómo había logrado esta niña, en menos de 24 horas, ver lo que él y Sara habían pasado años pretendiendo que no existía? «Es complicado», comenzó Frank, recurriendo a la respuesta estándar de los adultos. Emily frunció el ceño. «Eso es lo que los adultos siempre dicen cuando no quieren explicar». Frank suspiró, reconociendo sus propias palabras de la noche anterior. «Tienes razón», admitió. «La verdad es que creo que tu madre y yo ambos cometimos errores, y a veces es difícil encontrar el camino de regreso después de haber estado perdido por tanto tiempo». Emily consideró esto, su pequeño rostro serio, como cuando me perdí en el centro comercial, y mamá me encontró junto a la fuente de agua. Algo así, acordó Frank, excepto que hemos estado perdidos por años, no minutos. Emily asintió solemnemente. «Bueno, quizás solo necesitas un mejor mapa», sugirió, «o un silbato realmente fuerte para que ella pueda encontrarte». A pesar del peso en su pecho, Frank no pudo evitar sonreír ante su simple lógica. Si solo la reconciliación fuera tan sencilla como un silbato y un mapa. El sonido de un coche entrando en la entrada cortó su conversación. La cara de Emily decayó. «Es mamá», dijo, su entusiasmo anterior desapareciendo. «Ni siquiera pudimos volver al ático». Frank sintió una decepción similar asentándose sobre él como un sudario. Su breve tiempo juntos, este inesperado tesoro de conexión, estaba por terminar. El timbre sonó, su campanada resonando por la casa como un temporizador de cuenta regresiva, llegando a 0. «La próxima vez», prometió Frank, aunque no tenía forma de saber si alguna vez habría una próxima vez. «Terminaremos de explorar el ático la próxima vez». Emily lo miró, sus ojos repentinamente brillantes con una idea. «¿Promesa del meñique?», preguntó, extendiendo su dedo más pequeño. Frank sintió un nudo formarse en su garganta mientras envolvía su desgastado meñique alrededor del diminuto de ella. «Promesa del meñique». El timbre sonó otra vez, más insistentemente.
El momento de conexión se rompió mientras Emily soltaba su dedo y se giraba hacia la puerta. «Ya voy», llamó Frank, su voz sonando vieja y cansada en sus propios oídos. Mientras se movía para responder a la puerta, Frank no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de perder algo precioso, algo que solo acababa de descubrir que necesitaba. Frank abrió la puerta para encontrar a Sarah parada en el porche, todavía con su uniforme de policía, su postura rígida y profesional. El contraste entre la severa mujer frente a él y la niña con cara de sirope de sus historias no podría haber sido más marcado. «Hola, Sarah», saludó, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Hola, papá». Su respuesta fue educada pero distante. Sus ojos escanearon la sala de estar, observando los álbumes de fotos esparcidos y los platos aún en la mesa de café. «Espero que todo haya ido bien». Antes de que Frank pudiera responder, Emily entró corriendo a la habitación. «Mamá, el abuelo hizo panqueques esta mañana, con canela, y arregló mi robot y me mostró su taller y me contó historias de cuando eras pequeña». La expresión de Sarah fluctuó, sorpresa, luego algo ilegible pasando por sus rasgos. «Eso suena bien», dijo cuidadosamente. «¿Está lista tu mochila? Necesitamos irnos, pero recién empezamos a divertirnos», protestó Emily. «¿No podemos quedarnos un poco más?» Sarah miró su reloj. «Tengo mandados que hacer antes del trabajo de mañana. Ve a buscar tus cosas, por favor». Los hombros de Emily se hundieron en derrota. «Está bien», murmuró, subiendo pesadamente las escaleras para recoger sus pertenencias. Un silencio incómodo llenó el espacio entre padre e hija. Frank buscó algo que decir, algo que pudiera tender un puente sobre el abismo de años y malentendidos. «Es una niña extraordinaria», ofreció finalmente. «Observadora, inteligente». Sarah asintió. «Se da cuenta de todo. A veces, demasiado». Frank reconoció la sutil advertencia en su tono. ¿Qué exactamente había notado Emily? ¿Qué había dicho? «Vimos algunas fotos viejas», continuó Frank, señalando los álbumes en el suelo. «Tenía preguntas». La mandíbula de Sarah se tensó. «¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre tu madre? ¿Sobre por qué? Tú y yo no...» Frank dudó, inseguro de cómo terminar la frase sin sonar acusatorio. Se preguntaba por qué no nos vemos más a menudo. «¿Y qué le dijiste?» La voz de Sarah había adoptado el tono profesional que probablemente usaba durante los interrogatorios. «La verdad», dijo Frank simplemente, «que a veces las personas se distancian, incluso la familia». La expresión de Sarah se endureció. «Esa es una manera de decirlo». La implicación quedó suspendida en el aire entre ellos, que había otras formas, menos caritativas, de explicar su distanciamiento. Formas que colocaban la culpa firmemente sobre los hombros de Frank. Antes de que cualquiera pudiera decir más, Emily bajó ruidosamente las escaleras con su mochila. «Estoy lista», anunció, aunque su tono sugería lo contrario. Sarah alcanzó la mano de su hija. «Dale las gracias al abuelo por cuidarte». «Gracias, abuelo», recitó Emily, pero luego salió del guión envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Frank en un fuerte abrazo. «No olvides nuestra promesa del meñique», susurró. Frank sintió que sus ojos ardían mientras la abrazaba de vuelta. «No lo haré», prometió, su voz áspera. Sarah observó este intercambio con una expresión ilegible. «Deberíamos irnos», dijo abriendo la puerta principal. Emily soltó reluctantemente a su abuelo y se movió hacia la puerta, pero se detuvo de repente. «Oh, casi lo olvido». Buscó en su mochila y sacó un papel doblado. «Hice esto para ti, abuelo, para recordar nuestra visita». Frank aceptó el papel con manos temblorosas. Era un dibujo en crayón de dos figuras, una alta con pelo gris, una pequeña con coletas, paradas junto a lo que parecía ser un banco de trabajo. Sobre ellos, escrito en la irregular caligrafía infantil, «Yo y el abuelo arreglando cosas». «Es hermoso», dijo Frank, su voz apenas por encima de un susurro. «Gracias. Vamos, Emily».
instó Sara, su mano en el pomo de la puerta. Mamá, dijo Emily repentinamente, su voz adoptando esa cualidad demasiado madura que había sorprendido a Frank durante la visita. ¿Por qué tú y el abuelo ya no arreglan cosas juntos? Sara se congeló, su espalda hacia su padre. Frank podía ver la tensión en sus hombros, el ligero temblor en su mano sobre el pomo de la puerta. Algunas cosas no pueden ser arregladas, cariño, dijo Sara finalmente, su voz controlada y pareja. Pero el abuelo puede arreglar cualquier cosa, insistió Emily. Me contó historias sobre cómo solía arreglar tus juguetes cuando eras pequeña. Sara se volvió lentamente, sus ojos encontrándose con los de Frank por primera vez desde su llegada. En ese breve momento de conexión sin protección, Frank vio algo que no había esperado. No solo ira o resentimiento, sino dolor, crudo y no disminuido por el tiempo. Tenemos que irnos, repitió Sara, su voz más suave ahora, pero no menos firme. Di adiós, Emily. Adiós, abuelo, dijo Emily, su pequeño rostro solemne. Gracias por los panqueques y las historias. Mientras salían al porche, Emily miró hacia atrás una última vez. ¿La próxima vez puedes mostrarme cómo hacer un frasco de corazón como el de mamá? El aliento de Frank se detuvo. ¿Un frasco de corazón? El del ático, explicó Emily. Dijiste que lo hiciste para el cumpleaños de mamá. Sara se puso rígida, su mano apretándose en el hombro de Emily. ¿Qué frasco de corazón?, preguntó bruscamente. El bonito de vidrio con forma de corazón, dijo Emily, ajena a la súbita tensión. El abuelo dijo que era para tu 10º cumpleaños. Los ojos de Sara se dirigieron a los de Frank, una mezcla de confusión y algo más. ¿Reconocimiento quizás? No recuerdo ningún frasco de corazón, dijo, pero su voz carecía de convicción. Todavía está en el baúl en el ático, dijo Frank en voz baja. ¿Dónde lo dejaste cuando te mudaste? Por un momento, Sara pareció quedarse sin palabras. Luego enderezó sus hombros y asintió bruscamente. Realmente tenemos que irnos. ¿Qué? Adiós, papá. Adiós, Sara, respondió Frank luchando contra el impulso de decir más, de explicar sobre el frasco de corazón y todo lo que había significado. Pero el momento pasó. Sara se dio la vuelta, guiando a Emily por el camino hacia el crucero policial estacionado en la acera. Frank permaneció en la puerta observándola irse, el dibujo de Emily aferrado en su mano como un frágil tesoro. Mientras el coche se alejaba de la acera, captó un último vistazo del rostro de Emily en la ventana trasera, su pequeña mano presionada contra el vidrio en despedida. Solo cuando el coche desapareció en la esquina, Frank cerró la puerta, el vacío de la casa asentándose a su alrededor como polvo después de una tormenta. Miró el dibujo en su mano, yo y el abuelo arreglando cosas, y se preguntó si Emily entendía la profunda verdad que había capturado en su simple arte. Algunas cosas podían arreglarse con herramientas y paciencia. Otras requerían algo mucho más difícil, el coraje para romper el silencio que se había convertido en su herencia compartida. La casa se sentía imposiblemente silenciosa después de que Emily se fue. Frank se movía por las habitaciones como un fantasma, arreglando cojines y lavando platos del desayuno que aún contenían trazas de sirope. Cada tarea completada lo dejaba con menos distracción del vacío que había regresado para reclamar su territorio. Se detuvo en el pasillo, mirando fijamente la puerta cerrada que conducía a las escaleras del ático. El frasco de corazón. No había pensado en ello en años. Sin embargo, Emily había logrado desenterrarlo de las profundidades de los recuerdos olvidados, tanto de él como, aparentemente, de Sara. La mano de Frank dudó en el pomo de la puerta. Realmente quería revisitar ese recuerdo en particular. La decepción en los ojos de Sara de 10 años cuando abrió su regalo hecho a mano. El silencio incómodo que siguió, mientras ella le agradecía educadamente, antes de dejarlo de lado por los juguetes comprados en tienda que sus amigos habían traído a su fiesta de cumpleaños. El teléfono sonó, sobresaltándolo de sus pensamientos.
Se movió para contestarlo, esperando la voz de Sara, quizás llamando para reprenderlo por compartir viejas historias o mostrarle a Emily cosas en el ático. En cambio, una voz masculina familiar lo saludó. «Frank, soy Joe Henderson del taller. Espero no estar molestando tu domingo». «Joe», respondió Frank, sorprendido de escuchar a su antiguo colega. «No, no molestas en absoluto. Solo verificando si seguimos con el café mañana. ¿Hora habitual en Dennis?» Frank había olvidado completamente su encuentro mensual. «Sí, por supuesto», confirmó, aunque socializar era lo último que tenía ganas de hacer. «Genial. Por cierto, vi a tu hija y nieta pasando por el pueblo antes. Sara se veía toda oficial con ese uniforme. Imagen escupida de ti con esa expresión seria». Frank hizo un sonido neutral. Pocas personas entendían la complejidad de su relación con Sara. Como decirles que se parecían sería considerado un insulto por su hija en lugar de un cumplido. «En fin», continuó Joe, ajeno a la incomodidad de Frank. «Te veo mañana a las 10». Después de colgar, Frank se encontró atraído de nuevo al pasillo, a la puerta que conducía arriba. Esta vez, giró el pomo y comenzó a subir las escaleras hacia el ático. El baúl todavía estaba abierto donde él y Emily lo habían dejado. Los tesoros de la infancia de Sara expuestos al aire polvoriento. Frank se arrodilló junto a él, haciendo una mueca ante la protesta de sus envejecidas rodillas, y alcanzó el frasco en mistos, forma de corazón anidado entre papeles escolares descoloridos. El vidrio coloreado captó el sol de la tarde tardía que entraba por la ventana circular, lanzando pequeños arcoíris a través del suelo del ático. Frank acunó el frasco en sus palmas, recordando las horas que había pasado creándolo en su taller mientras Sara estaba en la escuela. Había sido el primer cumpleaños después de la muerte de su madre. Frank, ahogándose en su propio dolor y repentinamente responsable de una niña con el corazón roto, había querido darle a Sara algo significativo, algo que expresara las palabras que no parecía poder formar. «Un lugar para guardar tus tesoros especiales», había explicado cuando ella lo desenvolvió, su voz áspera por la emoción. «Las cosas demasiado preciosas para perder». Sara lo había examinado con ojos solemnes. «Está vacío», había observado. «Eso es para que tú lo llenes», había respondido Frank. «Con lo que más te importe». Ahora, décadas después, Frank abrió el frasco y lo volteó boca abajo. Un pequeño papel doblado revoloteó hacia afuera, amarillento por la edad. Con dedos temblorosos, lo desdobló para encontrar la escritura infantil. La escritura de Sara. «Cosas que amo», se titulaba la lista. 1. La risa de mamá. 2. Los panqueques de papá. 3. Paseos dominicales. 4. Cuando papá explica cómo funcionan los motores. 5. La forma en que mamá y papá se tomaban de las manos. Frank miró fijamente la lista, su visión borrosa. Sara había usado el frasco después de todo. Lo había atesorado lo suficiente como para llenarlo con sus recuerdos más preciosos. Recuerdos que lo incluían a él, no solo a su madre. ¿Cuándo había dejado ella de verlo como el padre que hacía panqueques y explicaba motores? ¿Cuándo se había convertido en el fantasma emocional que habitaba esta casa en 1900? Lugar de un padre vivo y respirando. Las respuestas no estaban en el frasco o el baúl, o en ningún lugar de este ático polvoriento. Yacían en la acumulación de momentos, palabras no dichas, consuelo no ofrecido, presencia sin verdadera conexión, que gradualmente habían construido el muro entre ellos. Frank cuidadosamente volvió a doblar el papel y lo devolvió al frasco. Al hacerlo, notó algo más dentro, una pequeña piedra lisa, ordinaria excepto por motas de mica que la hacían brillar en la luz. Recordó instantáneamente Sara, a los 7 años, presentándole la piedra que había encontrado junto al arroyo durante un raro picnic familiar. «Es especial», había insistido. «Brilla como magia». Frank la había aceptado con la gravedad apropiada, agradeciéndole por el precioso regalo, pero nunca se había dado cuenta de que ella la había reclamado más tarde, considerándola lo suficientemente
valiosa para colocarla en su frasco de corazón junto a su lista de amores. Aferrando el frasco contra su pecho, Frank descendió las escaleras del ático con pasos cuidadosos, su mente acelerada con posibilidades. Por primera vez en años, el silencio de su casa vacía no se sentía como un final, sino como una pausa, un aliento contenido entre palabras aún por decir. Colocó el frasco de corazón en la repisa junto al dibujo a crayón de Emily. Juntos, formaban un puente que abarcaba 3 generaciones: pasado, presente y un futuro aún no determinado. Frank levantó el teléfono y comenzó a marcar el 176 número de Sarah. Luego se detuvo a la mitad. ¿Qué diría? ¿Cómo podría posiblemente condensar décadas de malentendidos en una llamada telefónica? Algunas conversaciones necesitaban ocurrir cara a cara. Volvió a colocar el auricular y en su lugar se sentó en su poco usado escritorio. Sacando una hoja de papel, Frank comenzó a escribir con su cuidadosa caligrafía de mecánico. Querida Sarah, hoy Emily encontró tu frasco de corazón en el ático. El lunes por la mañana llegó con pálida luz solar y un frío que se filtraba por las ventanas de Frank. Despertó temprano, su mano automáticamente alcanzando la carta que había escrito la noche anterior, solo para descubrir que no estaba en su mesita de noche. Por un momento, el pánico lo agarró. Luego recordó. La carta todavía estaba en su escritorio, sin terminar y sin enviar. Había trabajado en ella durante horas, empezando de nuevo repetidamente, tachando líneas, luchando por encontrar palabras que pudieran alcanzar a través del abismo entre él y Sarah. A la dura luz de la mañana, todo el esfuerzo parecía tonto. ¿Qué podría posiblemente escribir que deshiciera años de distancia? Sarah siquiera leería una carta suya, o la descartaría sin leer, asumiendo que contenía solo excusas o recriminaciones. Frank se vistió lentamente, sus articulaciones rígidas por la noche fría. Su reflejo en el espejo del baño se veía cansado, más que de costumbre. La visita de Emily había removido emociones largamente enterradas, dejándolo sintiéndose tanto agotado como extrañamente vivo. A las 9:45 am en punto, Frank estacionó su envejecido sedán en el estacionamiento del Denny's local para su café mensual con Joe. La rutina familiar se sentía extrañamente discordante después de la interrupción del fin de semana en su vida solitaria. Joe ya estaba allí, saludando desde su cabina habitual junto a la ventana. Frank, puntual como siempre. Frank se deslizó en la cabina, agradecido cuando la camarera apareció inmediatamente con café. Envolvió sus desgastadas manos alrededor de la taza caliente, tratando de absorber su calor. Entonces, comenzó Joe después de que ordenaron. ¿Cómo fue la visita con la nieta? Emily, ¿verdad? Dulce niña por lo que vi. Frank asintió, sorprendido de que hablar de Emily no doliera como había esperado. Es extraordinaria. Te ve directamente con esos grandes ojos suyos. Joe se rió. Los niños tienen ese superpoder. Mi nieto me preguntó la semana pasada por qué mi cara tiene grietas. Me tomó un minuto darme cuenta de que se refería a las arrugas. Frank logró una sonrisa, pero su mente estaba en otro lugar, en la carta sin terminar, en el frasco de corazón sentado en su repisa, en las inocentes preguntas de Emily que habían agrietado décadas de silencio. ¿Estás bien, Frank? La voz de Joe cortó a través de sus pensamientos. Pareces distraído. Frank consideró desviar, ofreciendo su habitual respuesta no comprometida que mantenía las conversaciones, seguramente en aguas poco profundas. Pero algo en él se resistió al patrón familiar. Emily encontró el frasco de corazón de Sarah en el ático, dijo en su lugar. Las cejas de Joe se elevaron en reconocimiento. ¿El de vidrio coloreado? ¿El regalo de cumpleaños? Ante la mirada sorprendida de Frank, Joe se rió. Hablaste de ello. Durante semanas mientras lo estabas haciendo. Tenías a todo el taller dando opiniones sobre qué colores usar. Frank miró fijamente su café. Sarah actuó como si no lo recordara cuando Emily lo mencionó. La expresión de Joe se suavizó. Tal vez no lo hacía, Frank. Ella tenía, ¿qué? 10 años. Y
Acababa de perder a su madre. Eso es mucho para un niño. O tal vez sí lo recordaba y simplemente no quería hablar de ello. La voz de Frank bajó. Tal vez no quería recordar nada bueno sobre crecer conmigo. Joe dejó su tenedor con un tintineo decisivo. Eso es solo autocompasión hablando. Y no te queda para nada bien, Frank Miller. Frank levantó la mirada, sorprendido por la franqueza de su amigo. Tú y Sarah recibieron una mano terrible cuando Linda murió. Continuó Joe, sin inmutarse. Pero ninguno de ustedes acaparó el mercado del sufrimiento. Tú perdiste a tu esposa. Ella perdió a su madre. Y en algún punto intermedio se perdieron el uno al otro. Frank abrió la boca para objetar. Luego la cerró. ¿No era eso exactamente lo que había estado tratando de articular en su carta sin terminar? ¿Sabes?, dijo Joe, su tono más suave. Sarah solía pasar por el taller después de la escuela a veces, cuando tú estabas trabajando turnos tardíos. ¿Alguna vez te lo dijo? Frank negó con la cabeza, confusión arrugando su frente. Se sentaba en la sala de descanso, haciendo la tarea, esperándote, incluso cuando era adolescente, demasiado genial para admitir que quería ver a su viejo. Todavía aparecía. Fingía que solo pasaba por casualidad. Nunca lo supe, murmuró Frank, tratando de reconciliar esta imagen con la hija cada vez más distante que recordaba. Joe se encogió de hombros. Estabas ocupado manteniendo un techo sobre su cabeza, trabajando turnos dobles. Ella entendía eso, incluso si no podía decirlo. Entonces, ¿por qué? La voz de Frank titubeó. ¿Por qué se alejó completamente después de mudarse? ¿Por qué el frío silencio todos estos años? Joe consideró esto, revolviendo crema en su taza de café recién rellenada. ¿Alguna vez le has preguntado? La pregunta quedó suspendida entre ellos, simple pero devastadora en su implicación. No, se dio cuenta Frank. En todos estos años de visitas tensas en días festivos y llamadas telefónicas formales, nunca había preguntado directamente a Sarah por qué su relación se había deteriorado. Había asumido que sabía su ausencia emocional después de la muerte de Linda, su incapacidad para ser el padre nutriente que Sarah necesitaba, y lo había aceptado como castigo inevitable por sus fracasos. Comencé a escribirle una carta anoche, admitió Frank, después de que Emily se fue, pero no pude terminarla. Joe asintió pensativamente. Las cartas son buenas. Te dan tiempo para encontrar las palabras correctas. Hizo una pausa. Pero a veces, Frank, no hay palabras correctas, solo honestas. Mientras terminaban su desayuno, la conversación cambió a temas más seguros. El clima, los nietos de Joe, quejas sobre el aumento de los precios. Pero Frank permaneció distraído, la pregunta de su amigo resonando en su mente. ¿Alguna vez le has preguntado? De vuelta en casa, Frank regresó a su escritorio y miró fijamente la carta a medio terminar. Después de un largo momento, la arrugó y comenzó de nuevo en una hoja de papel fresca. Querida Sarah, escribió, su mano más firme ahora. Necesito preguntarte algo importante. Habían pasado 3 días desde que Frank envió su carta a Sarah. 3 días de revisar el buzón, sobresaltarse con cada timbre del teléfono y ensayar conversaciones que tal vez nunca ocurrirían. El frasco de corazón permanecía en la repisa, captando la luz del sol en diferentes ángulos a lo largo del día, un recordatorio silencioso de lo que se había perdido y lo que aún podría encontrarse. El jueves por la tarde, Frank se retiró a su taller. Los olores familiares de metal y aceite lo recibieron como viejos amigos mientras se acomodaba en su banco de trabajo. Sin reconocer completamente sus intenciones, reunió vidrio de colores, alambre y las herramientas especializadas que no había tocado en años. Sus manos se movieron con memoria muscular, cortando y dando forma al vidrio en patrones familiares. Al anochecer, un pequeño frasco en forma de corazón comenzó a tomar forma, similar al de Sarah pero con sutiles diferencias. Donde el de Sarah tenía colores primarios vibrantes, este presentaba tonos más suaves de azul, verde y púrpura que se mezclaban como una acuarela.
Frank trabajó hasta tarde en la noche, sus dedos envejecidos uniendo meticulosamente las piezas de vidrio. Cuando el teléfono sonó alrededor de las 9, lo ignoró, demasiado absorto en su creación para romper su concentración. Solo después de completar la forma básica, Frank notó la luz parpadeante en su contestador automático. Con una mezcla de esperanza y temor, presionó el botón de reproducción. «Papá, soy Sara». Su voz sonaba diferente, menos formal, más incierta. «Recibí tu carta. Deberíamos hablar. Estoy libre de servicio este fin de semana. Emily y yo podríamos pasar el sábado por la mañana, si te parece bien. Llámame». Frank se quedó congelado, el clic mecánico del contestador marcando el final del mensaje. Ella había leído su carta. Iba a venir a hablar. Después de años de intercambios superficiales y cuidadosa distancia, Sara había accedido a una conversación real. Miró el frasco de corazón sin terminar en sus manos, entendiendo de repente por qué se había sentido impulsado a crearlo. No era solo un regalo, era un puente, una manifestación física de la conexión que esperaba reconstruir. Con renovado propósito, Frank regresó a su banco de trabajo. Si Sara y Emily venían el sábado, tenía 2 días para terminar su creación. 2 días para prepararse para la conversación que podría cambiarlo todo, o confirmar que algunas distancias nunca podrían ser realmente superadas. Mientras soldaba cuidadosamente otra pieza de vidrio coloreado en su lugar, Frank se permitió algo que no había sentido en años: esperanza. Para el viernes por la tarde, el nuevo frasco de corazón estaba completo. Frank lo colocó cuidadosamente en una pequeña caja de madera forrada con tela suave, y luego la puso junto al frasco original en la repisa. En la luz menguante del día, los 2 recipientes parecían hablarse a través del tiempo, uno sosteniendo el pasado, el otro ofreciendo un posible futuro. Frank había pasado el día limpiando la casa con una intensidad que sorprendió incluso a él mismo. Había quitado el polvo de estanterías que no habían visto un paño en años, aspirado rincones olvidados hace tiempo, e incluso puesto flores frescas en un jarrón sobre la mesa de la cocina. El trabajo físico ayudó a canalizar su energía nerviosa mientras se acercaba el sábado. Alrededor de las 7, el teléfono sonó de nuevo. El corazón de Frank saltó a su garganta, temiendo que Sara pudiera estar llamando para cancelar. Contestó con una calma cuidadosamente controlada. «Hola, abuelo, soy yo, Emily». La voz emocionada de la niña sonó clara y brillante. Frank se encontró sonriendo. «Emily, ¿cómo estás, cariño? Mamá dijo que podía llamarte porque vamos mañana y quería decirte que hice algo para ti, pero es una sorpresa, así que no puedo decirte qué es, pero creo que te va a gustar mucho, y no puedo esperar para mostrártelo». El flujo de palabras sin pausas hizo reír a Frank. «Estoy deseando verlo», le aseguró, «y verte de nuevo». Hubo una breve pausa, antes de que Emily continuara, su voz bajando a un susurro conspirativo. «Mamá ha estado actuando rara desde que llegó tu carta». La sonrisa de Frank vaciló. «¿Rara cómo?». «Lloró», dijo Emily simplemente. «La vi en su habitación con tu carta, y estaba llorando. Pero cuando le pregunté si estaba triste, dijo que no. Es raro llorar cuando no estás triste». Frank sintió una opresión en el pecho. «No, cariño. A veces las personas lloran cuando están recordando cosas, o cuando algo toca su corazón». «Oh». Emily pareció aceptar esta explicación. «¿Le contaste sobre el frasco de corazón en tu carta?» «Sí, lo hice». «Bien», declaró Emily con satisfacción. «Porque después de que nos fuimos de tu casa, mamá me preguntó todo sobre él. Fingió que no lo recordaba, pero pude notar que sí». Antes de que Frank pudiera responder a esta revelación, escuchó la voz de Sara en el fondo llamando a Emily. «Para cenar. Tengo que irme ahora», dijo Emily. «Nos vemos mañana, abuelo. No olvides que tengo una sorpresa». «No lo olvidaré», prometió Frank, su mente aún procesando lo que Emily había compartido.
Sara había llorado por su carta. Recordaba el frasco de corazón, a pesar de su pretensión de lo contrario. Después de colgar, Frank caminó lentamente hacia el cajón de su escritorio y sacó la copia en papel carbón que había hecho de su carta. Releyendo sus propias palabras, le impactó su simple franqueza. Querida Sara, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo nos convertimos en extraños? Encontré tu lista en el frasco de corazón. Las cosas que amabas de niña. Mis panqueques estaban en el número 2 de esa lista. Los paseos dominicales eran el número 3. De alguna manera, con los años, perdimos esas simples conexiones. No estoy escribiendo para culpar a nadie. Sé que no fui el padre que necesitabas después de que murió tu madre. Me retiré al dolor y al trabajo cuando debería haber estado presente para ti. Para cuando me di cuenta de mi error, tú habías construido tus propios muros, tan sólidos e impenetrables como los míos. La visita de Emily me ha mostrado lo que ambos hemos perdido a través de nuestro silencio. Ella ve con tal claridad, la clase que viene antes de que la vida nos enseñe a apartar la mirada de las verdades dolorosas. No espero que esta carta repare décadas de distancia, pero quizás pueda ser un comienzo. El frasco de corazón todavía está aquí, con tu lista dentro. Algunos tesoros nunca se pierden realmente, solo esperan ser redescubiertos. Con amor, papá. Frank devolvió cuidadosamente la copia al cajón. Mañana traería lo que tuviera que traer. Por esta noche, era suficiente saber que sus palabras habían llegado a Sara. De alguna manera, habían tocado algo en ella que años de formalidad habían enterrado, pero no destruido. El sábado llegó con suave luz solar y un cielo tan azul que parecía pintado en lugar de real. Frank despertó temprano, habiendo dormido inquieto en el mejor de los casos. Sara y Emily no llegarían hasta las 10, pero a las 7 ya estaba vestido con su mejor camisa de franela, pelo bien peinado, la casa impecable y esperando. Para ocuparse, Frank preparó masa de panqueques desde cero, guardándola en el refrigerador para más tarde. Recordó cómo Emily se había deleitado con el ingrediente secreto de canela, y se aseguró de añadir una pizca extra. Si Sara querría panqueques era otra cuestión completamente, pero tener la masa lista le daba una sensación de preparación, de haber extendido una ofrenda antes de que las palabras fueran intercambiadas. A las 9:45, Frank se posicionó en su sillón con el periódico matutino, intentando parecer casual, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas con cada minuto que pasaba. Los 2 frascos de corazón descansaban en la repisa, testigos silenciosos de lo que se desarrollaría. El sonido de un coche estacionándose en la entrada, exactamente a las 10:00, puso a Frank de pie, el periódico sin leer cayendo olvidado al suelo. A través de la ventana, vio a Sara emerger de su vehículo personal en lugar del crucero policial, vestida con ropa civil, jeans y un simple suéter azul que le recordó dolorosamente a Linda. Emily salió, disparada del lado del pasajero, aferrando algo en sus manos. Frank abrió la puerta antes de que pudieran tocar el timbre. «Buenos días», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Abuelo». Emily se lanzó hacia adelante para un abrazo, todavía sosteniendo lo que fuera que había traído. «Te extrañé». «Yo también te extrañé, cariño», respondió Frank, genuinamente conmovido por su entusiasmo. Por encima de su cabeza, sus ojos se encontraron con los de Sara. Su hija estaba de pie en el porche, una complicada mezcla de emociones jugando en su rostro. Se veía cansada, pensó Frank, no solo físicamente, sino en un sentido más profundo, como si ella también hubiera pasado noches despierta con recuerdos y preguntas. «Hola, papá», dijo finalmente, entrando en la casa. Sus ojos inmediatamente fueron a la repisa donde descansaban los 2 frascos de corazón. «¿Tú lo guardaste todos estos años?» Frank asintió, desenredándose suavemente del abrazo de Emily. «¿Café? Hice un poco fresco». Sara asintió, aparentemente agradecida por la mundana oferta que retrasaba su inevitable conversación.
Eso sería agradable. Mientras Frank se dirigía hacia la cocina, Emily tiró de su manga. Espera. Quiero mostrarte mi sorpresa primero. Extendió sus manos, revelando un pequeño objeto de arcilla toscamente formado y pintado en colores brillantes. Lo hice en clase de arte. Es una caja de corazón, como la tuya, pero diferente. Frank aceptó la creación de arcilla deforme, reconociendo con una oleada de emoción que era, de hecho, un intento de recrear el frasco de corazón. Es hermoso, Emily, dijo sinceramente. No se abre como el tuyo, explicó Emily, porque la maestra dijo que no hice bien la tapa. Pero aún puedes poner cosas pequeñas dentro del agujero en la parte superior, como mensajes secretos o piedras especiales. Es perfecto, le aseguró Frank, colocándolo cuidadosamente en la repisa junto a los 2 corazones de vidrio. Mira eso. 3 generaciones de corazones todos juntos. Sara se había quedado muy quieta, sus ojos fijos en el trío de recipientes de corazón. ¿3? Preguntó en voz baja. Frank asintió hacia el nuevo corazón de vidrio. Hice ese esta semana. Para Emily. Una comunicación silenciosa pasó entre abuelo y nieta. La continuación de una tradición. La preservación de un símbolo familiar que casi había sido olvidado. ¿Puedo explorar la casa de Mindo de Sin? ¿Nuevo? Preguntó Emily, claramente sintiendo que los adultos necesitaban espacio para hablar. Prometo no ir al ático sin permiso. Por supuesto, acordó Frank, agradecido por su comprensión intuitiva. Arreglé ese peldaño suelto en el 2º piso, así que ya no crujirá. Mientras Emily desaparecía, escaleras arriba, Frank y Sara permanecieron en un silencio cargado. El momento que ambos habían anticipado y temido había llegado. Tomemos ese café, sugirió Sara finalmente, dirigiéndose hacia la cocina. Frank la siguió, notando cómo su hija navegaba la casa de memoria, girando a la derecha en el momento exacto, automáticamente pasando por encima del ligero levantamiento en el suelo, donde los cimientos se habían asentado años atrás. Esta había sido su hogar durante 18 años. Sin embargo, ahora se movía por él como una visitante cautelosa, familiarizada con el terreno, pero ya sin pertenecer a él. En la cocina, Sara tomó asiento en la mesa mientras Frank servía 2 tazas de café. Sin preguntar, añadió un chorrito de crema y media cucharadita de azúcar a la de ella, la forma en que siempre lo había tomado. Cuando lo puso frente a ella, Sara lo miró con sorpresa. «¿Recordaste?», dijo suavemente. «Algunas cosas no se olvidan», respondió Frank, tomando el asiento frente a ella. «No importa cuántos años pasen». La cocina se llenó de luz matutina mientras Sara miraba su café, la forma en que Frank lo había preparado, con crema y media cucharadita de azúcar, un recordatorio de que algunos recuerdos nunca se desvanecen. «Tu carta fue la primera cosa real que me has dicho en años», dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. «¿Qué nos pasó, Sara?», preguntó Frank directamente. «Después de que mamá murió, desapareciste emocionalmente, pero no fue entonces cuando nos rompimos». Los ojos de Sara encontraron los suyos. «Fue cuando Tom me dejó a mí y a Emily. No ofreciste consuelo, solo silencio incómodo. Me enseñaste a manejar el dolor sola, y aprendí demasiado bien». Frank sintió el peso de sus palabras como una carga física. «Pensé que eras tan capaz. No sabía que me necesitabas. El frasco de corazón fue el último regalo que me diste con sentimiento», continuó Sara. «Después, todo fue práctico. Nada que dijera que me conocías. Lo guardé porque me recordaba quiénes solíamos ser», admitió Frank. Sara tocó la descolorida mariposa de papel que Emily había encontrado. «Guardaste todos estos fragmentos de nuestro pasado mientras estábamos ocupados construyendo muros». Frank extendió tentativamente su mano sobre la mesa. Después de un momento de duda, Sara colocó la suya sobre la de él. «Quizás no es demasiado tarde para hacer las cosas bien», dijo, suavemente. Emily regresó mientras Frank y Sara retiraban sus manos trayendo consigo una mariposa de papel que había descubierto arriba. «¿Podemos comer panqueques?»,
preguntó esperanzada. Sara asintió con una sonrisa genuina, la primera que Frank había visto en años. Pronto la cocina se llenó de aromas familiares y sonidos. Masa chisporroteando, Emily charlando, el suave tintineo de tenedores contra platos. Sara tomó su primer bocado con los ojos cerrados. Exactamente iguales, susurró. Después Frank recuperó el frasco de corazón original de la repisa y se lo entregó a Sara. Esto te pertenece. Sara lo abrió suavemente sacando su lista infantil. Cosas que amo. Leyó, su voz quebrándose. La risa de mamá, los panqueques de papá, paseos dominicales. ¿Cuál sería tu lista ahora?, preguntó Emily inocentemente. No estoy segura, admitió Sara. Hace mucho tiempo que no pienso en lo que realmente amo. Frank presentó a Emily el nuevo frasco de corazón que había creado, mientras ella le entregaba su creación de arcilla. Los 3 recipientes de corazón descansaban juntos sobre la mesa de café, 3 generaciones conectadas por estos simples símbolos. Sara sacó de su bolsillo un papel doblado. Yo también te escribí una carta, papá, después de leer la tuya. Quizás, añadió vacilante, podríamos empezar a tener panqueques dominicales de nuevo. No cada semana, pero a veces. Me gustaría mucho eso, respondió Frank, la emoción enronqueciendo su voz. Emily colocó cuidadosamente la mariposa en su nuevo frasco. Mi primer tesoro, declaró, para recordar hoy. Sara encontró la mirada de Frank con una sonrisa tentativa. Un paso a la vez, un domingo a la vez, acordó él. En ese momento de frágil conexión, Frank entendió lo que Emily había sabido, instintivamente. Con las herramientas correctas y suficiente paciencia, incluso los corazones podían ser reparados.